En esta mañana. Buen día, pastor, Dios le bendiga. Buenos días, Juancito. Un saludo. Vamos a iniciar orando, pidiéndole a nuestro Dios que nos guíe en la meditación que tendremos por delante. Padre, alabamos tu nombre y te agradecemos por el descanso de anoche, por la forma que consuelas también nuestro cuerpo en esta gracia común, Señor, al permitir el sueño y al recordarnos, Señor, que con un nuevo día tus misericordias ya están preparadas para nosotros, renovadas cada mañana, y que extiende, Señor, tu favor sobre tu pueblo, aquellos que en Cristo has salvado, que como Padre Celestial, Dios, también dispone bendiciones a lo largo de este día, algunas que podemos percibir, otras que ni siquiera nuestra mente puede lograr ni ver ni entender. Por todas ellas te agradecemos, Señor, por cada bendición que recibiremos hoy, por tu gracia que nos acompaña cada día, por tu misericordia, por perdonar nuestros pecados, Señor, por ser bueno, por no tratarnos conforme a nuestras rebeliones, sino conforme a tu gracia. Te alabamos, Señor, por todas estas cosas. No olvidamos que somos pecadores, débiles, torpes, que cada vez que intentamos acercarnos a ti, Señor, podemos acertar en algunas cosas por tu Santo Espíritu en nosotros, pero en muchas erramos. Padre, ayúdanos a meditar en tu palabra. Concédenos el privilegio de ser guiados por ti en esta mañana. De tal manera, Señor, que podamos añadir sabiduría a nuestro proceder a lo largo de este día hermoso que nos das. Gracias, Señor. Muchas gracias por los varones ya reunidos. Y gracias, Señor, por permitirnos cada día sentir más tu presencia en medio de nosotros. Nuevamente te alabamos en Cristo. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, quisiera empezar recordándoles una expresión del apóstol Pablo, que está en Efesios capítulo 1, versículo 6. Él dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Y cuando leemos Efesios capítulo 1, es claro que el apóstol una y otra vez nos guía en el propósito de la obra del Padre, de la obra del Hijo y de la obra del Espíritu Santo. Y que todo esto debe redundar en la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fuimos creados, para eso fuimos incluso transformados. Así que por ser criaturas y por ser hijos, debemos adoración y alabanza a nuestro Dios. Y hoy vamos a estar meditando en el Salmo 92, un salmo que todo él es un canto de alabanza a Dios. El salmista nos va a guiar precisamente en este propósito, el adorar a Dios. El texto hebreo quiere decir el título que le asigna el texto hebreo a este Salmo 92, le presenta como un salmo o una alabanza para ser entonada el día de reposo. Y este hecho es algo inusual, ya que en los salmos no se encuentra eso. De hecho, se cree que en el texto original este es el único salmo que está dedicado al día de reposo. La Septuaginta sí adopta esta expresión para otros salmos, pero en el texto hebreo original se presenta como el único que está dedicado para el día de reposo. Y vamos a encontrar expresiones como alabar, cantar, que son propias de este salmo, que nos ayudan a entender su propósito. También hay una mención especial a los instrumentos de canto que hacían parte de la adoración del pueblo, como es el caso del decacordio, del salterio y el arpa. Y si leemos en forma detenida este salmo, vamos a considerar específicamente que el salmista nos guía en cómo adorar a Dios y por qué adorarlo.
Me gustaría entonces que primero pasemos a la lectura del Salmo y luego estemos considerando algunas cosas que creo que son pertinentes sobre él. Leamos entonces el Salmo 92 en sus versos. Dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Este salmo, como decía hace un momento, nos lleva a pensar en el cómo y el por qué debemos alabar a Dios. Y me gustaría que consideremos precisamente esta división a la hora de meditar en su contenido. ¿Cómo debemos adorar a Dios y por qué hacerlo? Primero, en cuanto al cómo, el salmista nos dice que debemos alabar a Dios reconociendo sus perfecciones. Y trate de meditar por un momento, mi hermano, en que este salmo tenía el propósito de ser cantado al momento en el que se presentaba ante Dios el pueblo. Así que es un salmo de mucha importancia en cuanto a lo que nos guía y en específico el cómo debemos adorar a Dios. Por lo tanto, lo primero es que a Dios se adora reconociendo su perfección. Y en este salmo abundan reconocimientos de los atributos de Dios. Se nos describe completamente a Dios en forma muy clara, en lo que Él es y en lo que Él hace. Y lo primero que nosotros debemos mirar aquí en cuanto al reconocimiento de los atributos de Dios es que se nos presenta a Él como el que existe en sí mismo. Se nos presenta por el versículo número 1 como Jehová. Y recuerde que este era el nombre que el judío consideraba innombrable, el tetragramatón, el Dios que existe, el Dios que es, la primera expresión de Dios por él mismo, cuando se presenta como el que es. Así que al momento de alabar a Dios, debemos considerar que las alabanzas deben estar centradas en la persona misma de Dios, por lo que Él es. Alabamos a Dios porque es Dios. Y este mismo versículo 1 nos dice que Dios también es supremo, el que no hay igual a Él, el único. La expresión hebrea para esto es Elión. No habrá adoración adecuada si no reconocemos la condición exaltada de Dios. No hay nadie por encima de Él. Así que este conjunto de atributos tienen gran propósito al momento de guiarnos en la adoración. Dios existe, pero también Él es el único que tiene esa posición exaltada. Él es el único Dios verdadero. Esta dupla de atributos y reconocimiento divino deben permear nuestra mente al momento de adorar a Dios. Nos acercamos a un Dios que es único, que es grande, que no hay otro igual a Él.
El versículo 2 nos muestra a Dios como misericordioso y fiel. Dos atributos más. Aquel que es bueno y que se complace en hacer favor a los hombres. Esto es lo que quiere transmitir la expresión misericordioso. Y aquel que es todo verdad, que actúa según sus planes, que su obra es fiel y siempre se cumple su propósito. Fidelidad también nos habla de un Dios de pacto, que todo lo que promete lo lleva a cabo. Así que nos habla este salmo al momento de la adoración, que debemos recordar que Dios es el único, que Dios existe, que Él es misericordioso y que Él es fiel. El versículo 5 nos habla de la omnisciencia de Dios y su omnipotencia. Considere cómo lo dice el salmista en este versículo: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos. No hay fragilidad en Dios. Habla de su mano y de su poder, y su mano y su poder son soberanos. Nada puede detenerle, nadie puede decirle al Señor qué haces, pero también sus pensamientos son infinitos, nada escapa de su saber. Él lo conoce todo, Él lo entiende todo. También el versículo 8 nos habla de la eternidad de Dios, cuando nos dice: mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. No existe posibilidad entonces de que podamos disminuir la gloria de Dios. Su superioridad no está en peligro. Él siempre será el más grande de todo. Para siempre eres altísimo. Hay eternidad en Dios, porque siempre ha existido y siempre existirá, sin la posibilidad de que esta gloria sea disminuida o afectada, ya sea por nosotros o por los ángeles. Nadie puede de alguna manera restarle gloria a nuestro Señor. Y el último versículo nos habla de Dios en rectitud y en justicia. Considere como dice el versículo 15: para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Mis hermanos, entonces los cantos expresaron por parte de los salmistas su teología. Podemos ver entonces un amplio destello de virtudes divinas, de por qué entonces la mente del creyente debe ser dirigida hacia estas verdades, porque nos ayudará a adorar mejor a nuestro Dios. Si le consideramos como el alto, como el sublime, como el que no hay otro igual a él, como el bueno, como el misericordioso, como aquel que incluso extiende su justicia, su rectitud sobre los hombres, le estaremos adorando mejor. Y luego de hablar de cómo adorar a Dios, también debemos entonces entender en este mismo punto que el salmista nos dice que debemos adorarle cantando. El versículo 1, una vez más leeremos, dice el versículo 1: alabanza por la bondad de Dios, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Entonces reconocemos los atributos de Dios y también cantamos de esos atributos. Allí le alabamos. Lo tercero que nos muestra es que alabamos al Señor en el cómo, contando acerca de Dios o predicando acerca de Dios. El versículo 2 dice: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Ya no se refiere al canto, sino contarle a otros acerca de Dios. Y el versículo 15, el último, dice: para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Alabamos a Dios con nuestros labios cantando, alabamos a Dios hablando de él, predicando de él. Ahora sí veamos el por qué debemos alabarle. Y también este salmo nos guía en esto. En expresiones como la del versículo número 1 podemos entender que debemos alabar a Dios porque es bueno. Bueno es alabarte, oh Jehová. Y este bueno debe entenderse porque es lo correcto, es lo justo.
Cuando nosotros alabamos al Señor, nos estamos en realidad alineando con el propósito de nuestra existencia. Es lo correcto, debemos alabarlo. Las criaturas deben reconocer la obra de su Creador, pero también debe entenderse como que es lo que nos hace bien. Bueno es alabar. Para nosotros es bueno alabar al Señor. Nos hace bien, es lo que queremos dar a entender. Cuando alabamos al Señor, esto trae mucho provecho a nuestra existencia. Decíamos hace un rato, nos alineamos con el propósito de nuestra vida, de nuestro paso en este mundo. Lo segundo, en cuanto a por qué debemos alabar al Señor, es porque Dios ha traído mucho bien a nuestra vida. El versículo 4 dice, por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. El salmista dice, lo que has hecho conmigo produce alegría. ¿Y acaso no es eso lo que ha pasado en nuestra vida? Dios ha traído gozo a nuestra alma. Nos ha alejado de las incertidumbres, de los pesares, de toda la angustia particular de este mundo y nos ha traído a su gozo. Por eso debemos alabarle. Lo tercero es porque nos ha liberado de la ignorancia y nos ha dado su luz. El versículo 6 lo expresa en comparación con el impío. Dice, el hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. El salmista está diciendo, he sido beneficiado por ti, por la luz de tu palabra, y entiendo cosas que otros no entienden. Y esto es una gran razón para adorar al Señor, porque nos ha liberado de la ignorancia, nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Hoy conocemos al Señor, hoy entendemos. El necio no lo sabe, el insensato no entiende estas cosas. Se nos ha revelado a nosotros. Lo cuarto, por lo que debemos alabar al Señor, es porque nos ha liberado de la destrucción eterna. Note cómo lo presenta el versículo 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. El creyente no teme al infierno ni a una eternidad separado de Dios porque ha sido liberado de ella. Por esto deberíamos cantar todos los días de nuestra vida, porque por esto cantaremos en la eternidad. No nos espera una eternidad de sufrimiento, sino de gozo. Nos espera una eternidad de felicidad al lado de Él. Nuestros labios nunca deberían cansarse de alabar al Señor, porque nuestro fin es un fin de gloria al lado suyo. Número 5. Debemos alabarle porque nos sostiene y nos da fuerza mientras peregrinamos en este mundo. Por eso dice el versículo 10, pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Dios es para nosotros no solamente una eternidad, sino un presente también de fortaleza. Él aumenta nuestras fuerzas. Él nos da alivio en medio de las necesidades o el dolor, como el aceite fresco que tenía ese propósito. Y por último, nos dice el salmista que debemos adorar al Señor porque Él nos pone en su reino y en su reino nos hace crecer. El versículo 12 y 13 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Creo que el propósito de utilizar esta analogía por parte del salmista es considerar la provisión de Dios, la preservación de Dios. Se nos compara con estos dos árboles inmensos y de un crecimiento exponencial, la palmera y el cedro. Pero no somos nosotros los que llegamos a ser palmeras o cedro. Él es el que hace que nosotros florezcamos. Y por eso dicen plantados en la casa de Jehová. No nacemos en la casa de Jehová. Él nos planta. En los atrios de nuestro Dios vamos a crecer. Y todo esto debe redundar en alabanza para nuestro Dios. Él es el que hace todas estas cosas. Entonces, por lo que Él es y por lo que Él hace, debemos
adorar a nuestro Dios. Que este salmo nos ayude, mis hermanos, a considerar cada día la adoración que debemos a nuestro Señor, todo lo que Él ha hecho en nuestra vida y todo lo que nos espera recibir de su mano. Entonces oremos al Señor para terminar. Padre, tu misericordia y tu gracia, Señor, han hecho todas estas cosas. Tú nos has rescatado, tú nos tienes hoy de tu mano, tú nos has plantado en tu reino y tú haces que todo en nosotros, Señor, crezca. Tú has reservado una eternidad para nosotros. Grande eres, fiel eres, misericordioso, bondadoso. Señor, eres dador de gracia. Por eso te alabamos, Señor, en esta mañana, porque nuestra vida estaría perdida completamente sin ti. Nos esperaría solo una eternidad de confusión y de dolor, alejado de tu presencia. Pero nos has bendecido de esta manera. Grandemente, Señor, nos has favorecido. Te alabamos, oh Dios. Te pedimos que ayudes a nuestra mente, nuestro corazón, que muchas veces pierde de vista estas cosas y que olvidamos, Señor, que hemos sido no solamente creados, sino rescatados para la alabanza de la gloria de tu gracia. Ayúdanos, oh Dios. Ayuda a mis hermanos en sus luchas particulares en este día. Ayúdales a ellos también, Señor, y a mí a liberar estas fuertes batallas contra nuestra mente y nuestro corazón necio que nos quiera apartar de ti, y que podamos, Señor, con todo lo que hacemos, rendir alabanza a ti. Gracias te damos, oh Dios, por todas estas cosas. Gracias por favorecernos, Señor, en Cristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, si alguno quiere dar su opinión sobre el Salmo, sobre algún versículo en particular que le haya bendecido o guiado, adelante. Están muteados todos. Buenos días, pastor. Gracias por la reflexión. Sin duda que todos los aspectos del Señor, su palabra, sus atributos, su día de reposo es digno de ser loado. Y en este sentido uno entiende cómo alguien que es elogiado por Dios como que es conforme a su corazón, como lo es el salmista, pues puede tener en alta estima todas estas cosas que él mismo narra en su palabra. Creo que es un ejemplo para nosotros para elogiarlo de la misma manera como él lo hace. Así que fue muy edificante, realmente. Muchas gracias, pastor. Gracias por tu participación, Edgar. También, pastor, buenos días para todos. Wilmer, adelante. Buenos días, pastor. Quería añadir que la alabanza, así como esta constante alabanza, y para uno como creyente mencionar, o sea, ser consciente de estos atributos de Dios, es como que mantienen viva la imagen de Dios en nuestra cotidianidad también. O sea, a la hora de enfrentarnos con diversas pruebas, con diversas tentaciones, con diversos momentos adversos, es como el estar expuesto constantemente a estos atributos produce en nuestra mente como una imagen viva de lo que Dios es, y entonces de lo que Él es y de lo que Él hace. O sea, de lo que Él hace para mí como su hijo, como alguien escogido. Entonces el que no lleva a cabo esto, pues también entonces no tiene viva esta imagen, y es como un boxeador sin experiencia frente a un mundo que tiene todo lo que tiene. Entonces, o sea,
va a ser sometido, o sea, va a ser sometido. Así es, Will. De verdad nos hace bien entonces meditar en estas cosas, ¿no? Si dejamos que nuestra mente divague en las cosas de este mundo, no vamos a ser diestros, como tú lo dices. No sabremos cómo defendernos. Pero si meditamos constantemente en los atributos de Dios, si meditamos en su obrar, nos hará bien, nos hará muy bien. Sí, eso. Si nos hace bien, definitivamente. Gracias, Will. Bien, mis hermanos, que tengan un buen día, que la gracia del Señor les acompañe, les fortalezca.